Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Les bendigo y declaro que el devocional correspondiente al día de hoy está en Génesis 30, del 39 al 43. Y dice así: Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón Jacob muchísimo, tuvo ovejas, muchas, siervos, camellos y asnos. Hablemos de las tretas de Jacob y Labán. Mis hermanos, podemos notar que la vida de Jacob empezó su proceso Dios con él desde el momento que él tuvo que salir huyendo de su casa porque había robado la bendición que le correspondía a su hermano mayor Esaú. Salió con temor por la sentencia de muerte que había salido de la boca de su hermano contra él. Tuvo que salir para ir hasta Harán, donde vivían parientes de su madre. Y se fue con la bendición por su padre con el objetivo de buscar una esposa y con el objetivo de buscar empleo. Notamos la diferencia de su padre Isaac, que él envió al mayordomo de su padre Abraham, le encargó la responsabilidad de buscar esposa para Isaac. Y notamos acá que el mismo hijo de Isaac tiene que salir a buscar trabajo y esposa, lejos de su familia. Labán, tío de Jacob, le da trabajo y a Jacob le pide trabajar 7 años por la hija menor de Labán, que se llama Raquel. Cuando llegó el momento del matrimonio, en la noche, cuando se iban a unir como esposos, Labán engañó a Jacob dándole la hija mayor, que se llama Lea. Y Jacob al otro día, al darse cuenta del engaño, fue y le reclamó a Labán por qué lo había engañado. Y él le dijo: trabaja 7 años más y también te la daré como esposa. Él amaba
a Raquel desde el momento en que la vio. Eso está en Génesis 29, 18, 19, 25 y 27. Aquí empezamos a notar las tretas de Labán con Jacob y viceversa. Luego podemos observar las tretas que hay entre las hermanas ya casadas con Jacob. ¿Qué es una treta? Es el medio que se emplea con astucia para lograr un propósito y en lo que hay oculto un engaño o una trampa. Lo que estamos hablando sobre esta familia. Entonces, desde Génesis 29, de 31 al 35, y vio Dios que Lea era menospreciada, y le dio hijos, la recompensó en su misericordia con hijos, y Raquel era estéril. Esto causó rivalidades, luchas entre estas hermanas. Viendo Raquel que no tenía hijos, le dio a su esclava a Jacob. Tuvo 2 hijos. Entonces, Lea, viendo que había dejado de dar a luz, también le dio a su esclava a Jacob y tuvo 2 hijos. En Génesis 30, del 9 al 12, sigamos observando las luchas que tienen estas hermanas. Después, en los versículos 15 y 16, vemos que Raquel decide que y cambia a Jacob, a Lea su hermana, por unas frutas llamadas mandrágora. Era uso para la fertilidad. Y Lea le dice que le había quitado su esposo y también se quería quitarle las mandrágoras de su hijo que le traía a ella en plena cosecha. Entonces, cuando Jacob llega de su trabajo, Lea le dice a Jacob que le había alquilado por las mandrágoras de su hijo. Con este encuentro y unidad, Lea tiene 3 hijos más, 2 varones y una hembra llamada Dina. O sea, total tuvo 7 hijos con Jacob. En Génesis 30, 22, Dios en su infinita misericordia se acordó de Raquel y la oyó y le concedió 2 hijos. Génesis 31, 38 al 42. Veamos ahora, mis hermanos, las tretas entre Jacob y Labán en su campo de trabajo. Notemos que Jacob le trabajó 20 años a Labán. En ese periodo, durante su trabajo con Labán, se ve que pasó bastante situaciones como esta. Si era de día, el sol lo consumía de calor, y si era de noche, por supuesto el frío lo atormentaba. Y durante ese lapso de tiempo venían animales depredadores y se comían algunos de los animales de Labán o los que estaban asignados para él. Y Jacob nunca le entregó a Labán las pérdidas, y Labán le descontaba los animales que habían sido robados, hurtados o comidos por la fiera.
Pero en ese entonces había una ley que requería que el propietario, que en este caso era Labán, tenía que cargar con toda la responsabilidad de las pérdidas, bien sea de hurto, de robo, accidentes o los animales devorados por otros depredadores. No correspondía a Jacob, que era el pastor, pagar nada. Pero nos damos cuenta que Labán usaba su propia ley a su conveniencia. Ahora, mis hermanos, hablemos en Génesis 33, del 1 al 2, del encuentro de Jacob y de Esaú. Notemos las tretas de temor de Jacob, por supuesto, por la amenaza que el hermano había dado contra él de muerte. Y él tenía que quemar esta etapa. Tenía 20 años alejado de toda la familia. Era el otro proceso que le faltaba. Encontrarse con su hermano Esaú. Veamos en Génesis 34, del 1 al 31. Este proceso que vive ahora toda la familia de Jacob y Lea. Y toda la familia, como se dice, es deshonrada Dina. Vemos aquí la historia donde el hijo de un príncipe de esa ciudad donde ellos habitan vio a Dina y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero él se enamoró de ella y le dijo a su padre que fuera a hablar con el padre de Dina y sus hermanos y la pidiera como esposa. Nos damos cuenta que en Génesis 34, 13 al 31, Siquem, el príncipe del padre de Amón, va a hablar con Jacob y los hijos y dice: halle gracia en vosotros vuestros ojos y daré lo que me digan. Aumenten la dote, mucha dote, dones, y dadme la joven por esposa para mi hijo. Nosotros nos damos cuenta acá que los hijos de Jacob, en el versículo 13 del capítulo 34, le respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina, su hermana. Y le pusieron condiciones, y una de las condiciones era que fueran todos circuncidados para poder unirse con Dina y dársela como esposa. A ellos les pareció esto normal y fueron a hablar con todos, con todos ellos, y ellos convinieron, hicieron. Pero cuando dice la palabra que en el versículo 25, que sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y a sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi,
me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y miren lo que les respondieron los hijos de Jacob. Pero había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Mi hermano, nos damos cuenta la rabia, el odio, la mentira, la venganza, la traición, la maldad, resentimiento, venganza transferido a estos hijos de Jacob, dieron rienda a todo lo que tenían acumulado. Bendiciones, abrazos y Dios le bendiga.